Muy buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el análisis de los grupos culturales en América y Europa. Este análisis va a tocar algunos temas importantes como la diversidad cultural, algunas características de la población, líderes, lenguas, actividades económicas. Vamos a iniciar entonces hablando sobre los grupos culturales en América. La ubicación de los grupos culturales, debido a que América es un vasto continente y diverso y albergar grandes cantidades de estos pueblos originarios, como por ejemplo los mayas en Mesoamérica, los incas en los Andes, los mapuches en el Cono Sur, hasta los afrodescendientes y mestizos que surgieron con la colonización europea. Cada grupo contiene cada grupo contiene una población variable, por ejemplo, el pueblo indígena en América Latina suma más de 45 millones de personas, publicados según CEPAL en el año 2020. Los mayas en Guatemala y México representan alrededor de 6 millones, mientras que los mapuches en Chile y Argentina superan el millón de habitantes. A estos se suman otros grupos significativos como los quechua, con más de 100 millones de habitantes en Perú, Bolivia, Ecuador, y otros como los guaraníes con presencia en Paraguay, Brasil y Argentina. Algunas de las características más importantes de estos grupos que se han mantenido sobre todo en estos tiempos es su fuerte conexión con la naturaleza y sus tradiciones. Sus sociedades han sido muy organizadas en estructuras comunales y han conservado prácticas ancestrales en la agricultura, medicina y el arte. Su cosmovisión gira en torno a la armonía con la naturaleza y es expresada en sus rituales, en las danzas y en mitologías transmitidas de generación en generación. Algunos de los líderes que podemos destacar en los grupos culturales americanos son Tupac Amaru II, que luchó contra la opresión de Perú como tal, Rigoberta Menchú, que fue una activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz en 1992, quien ha defendido los derechos indígenas. También destacan líderes como Bartolina Sisa, que es una heroína aymara, que luchó contra el dominio español, y pues algo más reciente es Evo Morales, expresidente de Bolivia, que es promotor de la visibilidad y los derechos de los pueblos indígenas y la política nacional. Con respecto a la lengua, en América se hablan cientos de lenguas indígenas, entre ellas el quechua en Perú, Bolivia, Ecuador, el guaraní en Paraguay, el maya en México y Guatemala y el mapudungún en Chile y Argentina, además del español, portugués, inglés y francés, que se convirtieron en idiomas predominantes tras la colonización, y muchas de estas lenguas indígenas han sido reconocidas como lenguas oficiales en varios países, aunque enfrentan desafíos para su preservación debido a la globalización y a la falta de protección lingüística. Las actividades económicas que desarrollaron estos pueblos históricamente sabemos que se han basado en la agricultura, el cultivo de maíz, papa, quinoa, la pesca y la caza y el comercio. Con la llegada de los europeos, muchos se vieron obligados a integrarse a los sistemas económicos de exportación. Actualmente muchos grupos continúan en la agricultura, la artesanía y el turismo cultural. Los orígenes de esta cultura. La cultura de estos pueblos se remonta a miles de años atrás. Civilizaciones como los olmecas, totecas, mayas, aztecas e incas dejaron un legado en la arquitectura, astronomía, medicina y sistemas de escrituras que influyeron en la evolución cultural del continente. Estas civilizaciones crearon ciudades impresionantes como Tikal, Machu Picchu y Teotihuacán, que aún hoy asombran por su avanzada organización social y tecnología. Los grupos culturales en Europa. En Europa alberga una gran diversidad de grupos culturales desde los celtas en Irlanda y Bretaña hasta los vascos en España y Francia, los escandinavos en el norte del continente. También hay comunidades con fuerte identidad como los catalanes, los corsos y los sami en el Ártico. Estos grupos han habitado regiones con climas y geografías variadas, desde los fríos bosques nórdicos hasta las cálidas costas mediterráneas. Los grupos culturales en Europa varían de tamaño. Por ejemplo, los vascos suman aproximadamente 3 millones de personas, mientras que los samis son solo unos pocos, 100.000, distribuidos entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Otros grupos como los catalanes superan 7 millones y los bretones en Francia cuentan con aproximadamente 4 millones de personas.
Las características principales de cada grupo, pues cada grupo contiene una identidad propia. Los celtas, por ejemplo, conservan la música y las festividades tradicionales, mientras que los vascos tienen una lengua única y una cultura culinaria distintiva. Los samis han mantenido una conexión con la cría de los renos y la vida en el Ártico. Muchos de estos pueblos han luchado por la preservación de su identidad en contextos de asimilación y homogeneización cultural. ¿Dónde se ubican pues estos grupos culturales? Y la población. Las características principales de estos grupos culturales es que conservan o que tienen una identidad propia. Algunos de los líderes importantes que podemos destacar aquí en la historia europea han sido Vercingetorix, el caudillo celta que resistió a los romanos, o Sabino Arana, quien fue un gran defensor de la identidad vasca. Otros líderes incluyen a William Wallace en Escocia, a José Martín en Cataluña, ambos símbolos de resistencia y autodeterminación cultural. La lengua en Europa ha sido realmente, el idioma predominante ha sido el inglés, el francés y el español, que persisten aún en idiomas minoritarios como el euskera, que es el vasco, el gaélico en Irlanda, Escocia, y el sami. ¿Cuáles son aquellas actividades económicas que se han desarrollado en Europa? Históricamente, los grupos europeos se dedicaron a la agricultura, la pesca, la minería y el comercio. En la actualidad, la tecnología, la industria y el turismo juegan un papel fundamental en sus economías. También se han desarrollado una fuerte industria artesanal y gastronómica basada en las recetas tradicionales. El origen de su cultura, pues la cultura europea tiene un origen en diferentes civilizaciones como los romanos, los griegos y los pueblos germánicos. La mezcla de estos grupos con influencias posteriores han dado forma a la identidad actual y las tradiciones que se han mantenido a pesar de la modernización. Como conclusión podemos decir que tanto América como en Europa los grupos culturales han forjado una sociedad rica y diversa. Sus historias están marcadas por la resistencia, la adaptación y la evolución en sus costumbres. Hoy en día la globalización desafía la preservación de muchas de estas culturas, pero también abre oportunidad en su difusión y reconocimiento mundial.